Ella puso los ojos en blanco, besarte se siente patético. Luego, muévete. Me retiré por completo. Cuando no volví a buscarla. Ella se rompió primero. Imagina esto, llegas a casa después de un largo día diseñando logotipos para clientes que cambian de opinión cada 5 minutos, y tu novia está preparando la cena. El departamento huele a ajo y hierbas, y ella está parada frente a la estufa con ese vestidito azul de verano que la hace parecer el verano mismo. Te acercas detrás de ella, rodeas su cintura con tus brazos y besas su cuello suavemente, de la misma manera que lo has hecho cada noche durante 2 años. Ella se está riendo de algo en su teléfono, completamente absorta en lo que sea que su compañero de trabajo publicó en Instagram. La giras suavemente, la atraes hacia ti y te inclinas para darle un beso adecuado, del tipo que dice te extrañé hoy sin palabras. Ahí es cuando ella pone los ojos en blanco con tanta fuerza que prácticamente desaparecen en la parte posterior de su cráneo y dice lo suficientemente fuerte como para que su hermana Mariana pueda escuchar desde la sala, donde finge ver Netflix: besarte se siente patético. Como si fueras un adolescente desesperado que nunca ha estado con una mujer antes. Dios, es tan necesitado. Luego, ella te empuja físicamente con ambas manos y dice, muévete. Estoy intentando cocinar y estás siendo empalagoso otra vez. La cocina se queda en silencio, excepto por la sartén chispeante y el sonido distante de algún programa de telerrealidad. Su hermana se mueve incómodamente en el sofá, de repente muy interesada en la pantalla de su teléfono y en mí. Me quedé allí con mi ropa de trabajo, sosteniendo mi maletín de la computadora portátil, dándome cuenta de que cada beso, cada abrazo, cada momento de afecto físico que había iniciado durante 2 años había sido patético. Cada beso de despedida por la mañana. Cada abrazo de bienvenida por la noche. Cada vez que buscaba su mano durante las películas, cada toque casual al pasar por el pasillo, todo, al parecer, había sido el aferramiento desesperado de alguien que no sabía cómo estar en una relación. Pero esto es lo que pasó después. Y aquí es donde todo cambió. No me disculpé. No me expliqué. No intenté defender 2 años de lo que pensé que era expresar amor a través del tacto. No pregunté qué había hecho mal ni prometí darle más espacio. Simplemente retrocedí, la miré por un largo momento mientras ella revolvía la salsa para la pasta con movimientos agresivos y dije, tienes toda la razón. La confusión en su rostro fue inmediata y hermosa. Sus cejas se fruncieron y realmente dejó de revolver. Ella esperaba que yo me sintiera herido, que discutiera, que suplicara perdón, que preguntara qué quería decir o que prometiera ser menos necesitado. El viejo Javier se habría disculpado profusamente y habría pasado la noche analizando qué había hecho mal. En cambio, caminé hacia la sala, asentí cortésmente a su hermana, me senté en mi silla habitual y comencé a leer un libro que había estado posponiendo durante meses. ¿Javier? Llamó Ximena desde la cocina después de unos 10 minutos de silencio. La cena está lista. Gracias, respondí sin mirar hacia arriba. Estaré allí en 1 minuto. Cuando finalmente me uní a ellas en la mesa, me senté, le agradecí por cocinar y comí en relativo silencio mientras ella y Mariana charlaban sobre dramas del trabajo y planes para el fin de semana. Normalmente, yo habría sido parte de la conversación, preguntándole a Ximena sobre su día, tocando su mano a través de la mesa, tal vez jugando con sus dedos mientras ella hablaba. Esa noche, simplemente comí y escuché cortésmente como un invitado a la cena que era educado pero no particularmente participativo. Estás muy callado esta noche, observó Mariana, probablemente tratando de averiguar si había presenciado algún tipo de pelea de pareja. Solo estoy cansado, dije, lo cual no era del todo mentira. Estaba cansado. Cansado de ser patético. Aparentemente, esa noche cuando nos fuimos a la cama, no la busqué. Durante 2 años, yo había sido quien la atraía hacia mí, quien le daba el beso de buenas noches, quien la rodeaba con mis brazos mientras dormíamos. Nuestra rutina a la hora de acostarnos siempre había sido la misma, yo la atraía contra mi pecho, besaba la parte superior de su cabeza y tal vez le susurraba algo sobre cuánto la amaba o esperando que durmiera bien. Esa noche, me cepillé los dientes, me puse mi pijama, dije buenas noches y me acosté de mi lado de la cama mirando hacia el lado opuesto a ella. Pude sentirla esperando en la oscuridad. Se movió de un lado a otro durante lo que parecieron 20 minutos, probablemente esperando nuestra rutina habitual.
Cuando ésta no llegó, cuando no estiré el brazo a través del colchón para atraerla hacia mí, cuando no besé su hombro ni jugué con su cabello hasta que se durmiera, ella finalmente susurró, ¿estás enojado conmigo? No, dije simplemente. Entonces, ¿por qué estás siendo raro? No estoy siendo raro. Estoy siendo exactamente lo que pediste. No patético. Ella se quedó callada después de eso, pero pude notar por su respiración que no se durmió durante mucho tiempo. La mañana siguiente fue cuando realmente empezó a notar el cambio. Me levanté, me duché y me vestí para el trabajo como siempre. Pero no la besé para despedirme. No rodeé su cintura con mis brazos mientras ella preparaba café. No le dije que se veía hermosa en su pijama. No le pregunté cuáles eran sus planes para el día ni le dije que la extrañaría. Simplemente agarré mis llaves, dije, nos vemos esta noche, y me dirigí a la puerta. Pude verla observándome desde la ventana de la cocina mientras subía a mi carro, probablemente tratando de averiguar si todavía estaba molesto por la noche anterior. Ella todavía estaba allí parada cuando salí del camino de entrada, con su taza de café congelada a mitad de camino hacia sus labios, con esa expresión confundida como si no pudiera entender del todo que era diferente, pero supiera que algo lo era. En el trabajo, mi compañero Tomás notó el cambio inmediatamente. Pareces diferente hoy, dijo durante nuestro descanso para almorzar. Más enfocado o algo así. Solo estoy trabajando en ser menos patético, respondí, lo cual probablemente lo confundió, pero yo no estaba de humor para explicaciones. La verdad era que no estaba molesto. Estaba despierto. Por primera vez en nuestra relación, vi las cosas con claridad. Yo había sido el único que iniciaba el contacto físico. Cada beso, cada abrazo, cada toque casual había venido de mí. Ella había sido una receptora pasiva de afecto, aceptando lo que yo le daba, pero nunca devolviéndolo. Y, al parecer, incluso mi entrega se había convertido en una molestia en lugar de un regalo. Cuando llegué a casa esa noche, ella me estaba esperando con una mirada expectante en su rostro, como si estuviera preparada para una conversación sobre la noche anterior. La besé en la mejilla, un beso cortés y breve que le darías a tu tía, y le pregunté cómo estuvo su día mientras dejaba mis cosas. Estuvo bien, dijo ella, claramente confundida por la naturaleza casual de mi saludo. ¿Cómo estuvo el tuyo? Bien. Terminé el proyecto Reforma. Eso es genial, dijo ella. Pero me di cuenta de que estaba esperando más. Esperando que yo hiciera preguntas de seguimiento sobre su día para mostrar interés en los detalles, para atraerla hacia mí y darle el tipo de atención de bienvenida a casa a la que estaba acostumbrada. Cuando eso no llegó, cuando simplemente comencé a revisar el correo como cualquier otro compañero de cuarto podría hacer, ella intentó un enfoque diferente. Estaba pensando que podríamos pedir unos tacos al pastor esta noche y ver esa nueva serie de la que todo el mundo habla. Suena bien, dije, todavía clasificando recibos y correo basura. Esa que tiene la trama de misterio y asesinatos que se supone que es muy buena. Está bien. Ella estaba buscando interacción, buscando la respuesta entusiasta que estaba acostumbrada a recibir cuando sugería pasar tiempo juntos. El viejo Javier se habría emocionado por una noche acogedora en casa. Probablemente habría sugerido que pidiéramos una orden extra de volcanes porque sabía que a ella le encantaban. Ya habría estado pensando en cómo nos acurrucaríamos juntos en el sofá. ¿Debería pedirlo de siempre?, preguntó ella. Lo que tú quieras. Esa primera semana fue como ver un experimento científico desarrollarse. Al principio pareció aliviada, probablemente pensando que yo había captado el mensaje sobre ser menos empalagoso y que eventualmente nos estableceríamos en un punto medio. No más abrazos sorpresa por detrás mientras trabajaba en su computadora portátil. No más manos buscando la suya durante las películas. No más brazos rodeándola mientras se cepillaba los dientes por la mañana. Obtuvo exactamente lo que había pedido, un novio que no estaba desesperadamente necesitado de contacto físico. Pero aquí está lo que ella no anticipó. Cuando dejé de ser físicamente afectuoso, no solo paré con los besos y abrazos. Paré con todo lo que no fuera absolutamente necesario. No más toques de buenos días cuando pasaba junto a ella en la cocina. No más mano casual en su espalda cuando caminábamos. No más jugar con su cabello mientras hablaba.
No más caricias distraídas en su brazo mientras veíamos la televisión. ¿Por qué estás sentado allá?, preguntó ella en nuestra tercera noche de películas, palmeando el cojín del sofá junto a ella donde yo solía sentarme. Levanté la vista desde el sillón que había elegido en su lugar, el cual claramente tenía espacio para una sola persona. Pensé que estarías más cómoda con espacio. No quise decir que tuvieras que sentarte en una silla diferente. ¿Qué quisiste decir entonces? La pregunta quedó suspendida en el aire porque ella no pudo responderla. No lo había pensado bien. Había querido dejar de sentirse asfixiada por mi afecto, pero no había considerado cómo sería la vida sin ningún tipo de afecto físico en absoluto. Solo quise decir que tal vez no hubiera tanto contacto durante las películas. Como que no tenemos que estar pegados todo el tiempo. No estamos pegados, señalé razonablemente. Ni siquiera estamos en contacto. No le gustó esa respuesta. Pude ver su cerebro trabajando, tratando de descubrir cómo volver a la dinámica donde yo siempre la buscaba, siempre la hacía sentir deseada, siempre era el que cerraba cualquier distancia física entre nosotros. Para la segunda semana, las pruebas comenzaron. Ella buscaba mi mano mientras caminábamos hacia el mercado y yo dejaba que la tomara, pero no la apretaba de vuelta. No entrelazaba nuestros dedos de la manera en que solía hacerlo. No era yo quien iniciaba el contacto ni intentaba mantenerlo. Si ella quería tomarme de la mano, podía hacerlo, pero ella tendría que hacer todo el trabajo para que se sintiera conectado. Estás siendo raro, dijo ella después de una sesión de tomarnos de la mano particularmente incómoda, donde yo me había mantenido completamente pasivo, dejando que mi mano fuera sostenida en lugar de sostener la suya activamente. ¿En qué sentido? Simplemente estás diferente, distante. Estoy siendo exactamente lo que pediste. No patético, no desesperado, no empalagoso. Pero ahora eres como un robot. Los robots son eficientes. No desperdician energía en gestos innecesarios. Tampoco le gustó esa respuesta, pero ya no me importaba lo que le gustara. Durante 2 años, me había preocupado intensamente por sus preferencias, su comodidad y su felicidad, y ella había llamado a esa preocupación patética. El verdadero llamado de atención llegó durante la tercera semana. Estábamos viendo una comedia sin sentido y ella hizo algo que nunca había hecho en toda nuestra relación. Se levantó de su lugar en el sofá, caminó hacia mi silla e intentó acurrucarse conmigo. Fue inmediatamente incómodo. La silla no estaba diseñada para 2 personas. Ella no podía encontrar una posición cómoda. Su codo se me clavaba en las costillas y sus piernas colgaban por el costado. Esto es incómodo, dijo después de unos minutos de moverse tratando de encontrar una posición que funcionara. La silla no fue diseñada para 2 personas, respondí con naturalidad, sin moverme para acomodarla ni sugerir una alternativa. Bueno, ¿por qué no vienes a sentarte en el sofá conmigo? Estoy cómodo aquí. Pero quiero acurrucarme. Entonces deberías haber pensado en eso antes de elegir sentarte sola en el sofá. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Este no era el novio que conocía. Este no era el hombre que se habría movido inmediatamente para hacerla sentir cómoda, que la habría sentado en su regazo o la habría seguido al sofá sin que se lo pidieran. Regresó al sofá frustrada y confundida. En los viejos tiempos, yo la habría seguido, la habría atraído hacia mí y me habría asegurado de que se sintiera cerca y conectada. Ahora, ella estaba aprendiendo lo que se sentía al desear cercanía física y no tenerla proporcionada automáticamente. Su hermana nos visitó de nuevo el fin de semana siguiente y observé a Ximena tratar de presumir nuestra relación como siempre lo hacía, excepto que ahora no había nada que presumir. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. No jugué con su cabello mientras contaba historias. No besé su mejilla cuando dijo algo gracioso. No apoyé mi mano en su pierna durante las conversaciones. Su hermana lo notó. Ustedes dos parecen diferentes, dijo Mariana con cuidado mientras Ximena estaba en el baño. ¿Diferentes cómo? Pregunté, genuinamente curioso por una perspectiva externa. No lo sé. Menos cariñosos, supongo. La última vez que estuve aquí, no podían quitarse las manos de encima. Las cosas cambian. Cuando Ximena regresó, Mariana intentó mencionarlo diplomáticamente.
Parecen más independientes ahora. Javier simplemente ha estado de un humor raro últimamente, respondió Ximena rápidamente, lanzándome una mirada que era mitad advertencia, mitad súplica. ¿Qué tipo de humor raro?, preguntó Mariana. Ximena no podía explicarlo realmente sin admitir lo que había dicho y que inició todo esto. Simplemente ha estado distante, menos afectuoso. Eso no es necesariamente algo malo, dijo Mariana pensativamente. Algunas parejas son demasiado codependientes. Casi sonreí ante eso. Ximena había creado esta situación al quejarse de mi afecto, y ahora no podía quejarse de la falta de este sin parecer inconsistente. Después de que Mariana se fue, Ximena finalmente me confrontó directamente. ¿Cuál es tu problema? Nos estás haciendo quedar mal frente a mi familia. ¿Cómo los estoy haciendo quedar mal? Apenas me tocaste en todo el fin de semana. Parecemos extraños compartiendo un departamento. Pensé que tocarte era patético. Estaba teniendo un mal día cuando dije eso. No lo decía en serio. Los malos días no crean nuevas opiniones. Solo nos hacen honestos sobre las que ya tenemos. Ella no tuvo respuesta para eso porque ambos sabíamos que era verdad. El comentario no había salido de la nada. Había surgido de 2 años de recibir mi afecto sin apreciarlo, sin reciprocarlo y, eventualmente, sin desearlo. Está bien, dijo ella, con la voz cada vez más aguda. Tal vez a veces tu contacto se sentía como demasiado. Pero eso no significa que quisiera que pararas por completo. No especificaste qué partes de ser patético debía conservar y cuáles debía desechar. Así que tomé una decisión ejecutiva y lo deseché todo. Eso no es justo. Lo que no es justo es pasar 2 años tratando de mostrarle amor a alguien a través del afecto físico y que te llame patético frente a testigos. Eso la calló. Por primera vez, se vio obligada a confrontar lo que realmente había dicho y cómo había sonado realmente. Un mes después de mi nuevo enfoque, ella se estaba desesperando. Comenzó a tratar de recrear momentos que solían ocurrir de forma natural. Se ponía cerca de mí mientras yo lavaba los platos, claramente esperando que la rodeara con mis brazos por detrás como solía hacerlo. Cuando no lo hacía, hacía comentarios como, la cocina se siente solitaria o extraño cuando solías ayudarme a cocinar. Todavía te ayudo a cocinar, respondía yo, continuando secando los platos sin mirarla. Simplemente ya no te distraigo con afecto físico patético. La palabra patético golpeaba de forma diferente ahora cada vez que la usaba para describir mi antiguo comportamiento, sus palabras, no las mías. Pude verla estremecerse. Estaba empezando a darse cuenta de que tal vez mi afecto físico no había sido patético. Tal vez había sido amor y tal vez ella lo extrañaba. Intentó diferentes enfoques. Caminaba solo con una toalla después de ducharse, algo que solía volverme loco de deseo. Yo levantaba la vista, decía, bonita toalla, y volvía a leer. Hacía estiramientos frente a mí mientras hacía yoga, claramente esperando algún tipo de respuesta física. Yo le preguntaba si necesitaba más espacio y me ofrecía a moverme a otra habitación. ¿No crees que me veo bien?, preguntó una noche después de pasar una hora preparándose para una cena a la que debíamos asistir con sus compañeros de trabajo. Siempre te ves bien, respondí honestamente. ¿Pero no quieres tocarme? Ya no soy patético, ¿recuerdas? No necesito desesperadamente poner mis manos sobre ti solo porque te ves atractiva. Su rostro decayó. Esta no era la reacción a la que estaba acostumbrada. Durante 2 años, vestirse elegante le había garantizado cumplidos, toques de aprecio, tal vez incluso hacernos llegar tarde porque yo no podía quitarle las manos de encima. Ahora, estaba aprendiendo lo que se sentía al verse bien para alguien que lo apreciaba intelectualmente, pero que no se sentía obligado a actuar según ese aprecio. El punto de ruptura llegó 6 semanas después de aquella noche en la cocina. Ella había planeado lo que obviamente pretendía ser una velada romántica. Llegué a casa y encontré velas encendidas por todo el departamento, vino respirando en el mostrador y una cena que claramente requería más esfuerzo que su cocina habitual. Llevaba el vestido rojo que yo solía decirle que la hacía lucir impresionante, y se había peinado de la forma en que sabía que me encantaba. Estaba tratando de recrear las condiciones bajo las cuales yo solía colmarla de atención física.
Pero había olvidado un elemento crucial: yo solía tocarla constantemente no por cómo se veía, sino porque no podía evitarlo. El vestido y las velas habían sido bonos, no requisitos. Agradecí la cena. Le agradecí por el esfuerzo. Elogié la comida y la selección de vinos, pero no estiré la mano a través de la mesa para tomar la suya. No le dije lo hermosa que se veía. No sugerí que nos saltáramos el postre y fuéramos directamente a la recámara. Cuando nos trasladamos a la sala después, me senté en mi silla habitual en lugar de unirme a ella en el sofá. ¿Vas a tocarme en absoluto esta noche?, preguntó finalmente, con una voz más pequeña de lo habitual. ¿Quieres que lo haga? Sí. Está bien. Me acerqué y le di una breve palmadita en el hombro. Ya está. Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? Quise decir cómo solías hacerlo. Como si realmente me desearas. Ahí fue cuando supe que necesitábamos tener la conversación que definiría todo de ahora en adelante. Pero yo solía desearte de maneras patéticas. ¿Recuerdas? Como un adolescente desesperado que nunca ha estado con una mujer antes. Ella estaba llorando ahora, lo que en los viejos tiempos habría activado inmediatamente mis instintos protectores. Yo habría cruzado la habitación en segundos, la habría atraído hacia mí, preguntándole que estaba mal, tratando de arreglar lo que fuera que la hubiera molestado. Ahora, simplemente se sentía como otra táctica de manipulación, consciente o no. No quise decir que debieras detenerlo todo, dijo entre lágrimas. No especificaste qué partes de ser patético debía conservar y qué partes debía desechar. Así que tomé una decisión ejecutiva y lo deseché todo. Extraño como solías tocarme, admitió ella. ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste tú a mí primero?, pregunté. El silencio que seguido fue devastador. Dejó de llorar y simplemente me miró, su cerebro trabajando claramente a través de 2 años de recuerdos, tratando de encontrar un ejemplo. La pausa se prolongó lo suficiente como para convertirse en su propia respuesta. Muestro afecto de manera diferente, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo? Otro silencio. Porque ambos sabíamos la respuesta. Ella mostraba afecto aceptando el mío. Eso era todo. Su contribución a nuestra relación física había sido permitirme tocarla, besarla y sostenerla, pero nunca había dado esas cosas libremente. Nunca había sido ella quien cruzara la habitación solo para besarme. Nunca había sido ella quien buscara mi mano durante una película. Nunca había sido ella quien me atrajera hacia sí en la cama. No sé cómo ser la que inicia las cosas, confesó ella. Lo sé, dije. Y ese es el problema. Durante 2 años, yo fui el único que nos deseó lo suficiente como para hacer algo al respecto. Tú simplemente existías en el espacio que yo creé a tu alrededor. Eso no es justo. ¿No lo es? Menciona una vez que me hayas besado primero. Una vez que me hayas abrazado sin que yo te abrazara primero. Una vez que me hayas buscado porque no podías evitarlo. No pudo, porque esos momentos no existían. En 2 años de noviazgo, ella nunca había sido la perseguidora. Nunca había sido ella quien iniciara la intimidad física. Nunca me había hecho sentir deseado en lugar de simplemente tolerado. ¿Entonces ahora qué?, preguntó ella, secándose los ojos con el dorso de su mano. ¿Simplemente te vas a quedar así para siempre? ¿Frío e intocable? No soy frío. Simplemente ya no soy patético. Si quieres afecto físico, tendrás que ganártelo de la misma manera que yo traté de ganarme tu respeto durante 2 años. Excepto que yo realmente logré ganarme tu respeto al detenerme, mientras que tú nunca lograste ganarte el mío participando. No sé cómo. Averígualo. Pasé 2 años aprendiendo a amar a alguien que no quería ser amado de la manera que yo necesitaba amarlo. Ahora es tu turno de aprender a amar a alguien a quien realmente tienes que perseguir. Esa conversación ocurrió un martes por la noche en noviembre. Para el viernes, ella estaba haciendo sus primeros intentos torpes de iniciación. Intentó tomar mi mano durante una película y, aunque no me resistí, tampoco respondí con entusiasmo. Ella apretó más fuerte, tratando de obtener la reacción que estaba acostumbrada a recibir de mí.
Esto se siente raro, dijo ella. Aprender nuevas habilidades suele sentirse así. No debería ser tan difícil tocar a mi propio novio. No era difícil para mí tocar a mi novia, pero al parecer era patético. Intentó besarme primero ese fin de semana. Fue increíblemente incómodo porque nunca había tenido que ser ella quien se inclinara, quien cerrara la distancia, quien se arriesgara al rechazo. Nunca había tenido que leer el lenguaje corporal de alguien para ver si era receptivo. Nunca había tenido que ser vulnerable de esa manera particular. Cuando le devolví el beso pero no lo profundicé, no la atraje más cerca, ni lo convertí en el momento apasionado que ella claramente esperaba, se retiró confundida y frustrada. Solías besarme como si lo sintieras de verdad, dijo ella. Solía besarte como si lo necesitara. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando necesitas a alguien, lo besas desesperadamente. Cuando simplemente eres cortés, lo besas apropiadamente. ¿Así que ahora solo estás siendo cortés? Estoy estando exactamente tan involucrado como tú. Ni más, ni menos. Tampoco le gustó esa respuesta porque estaba empezando a comprender que nunca antes la habían besado cortésmente. Había sido besada por alguien que la necesitaba, la deseaba y no podía tener suficiente de ella, y ella había llamado a eso patético. A los 3 meses de mi nuevo enfoque, ella estaba completamente perdida. La mujer que había declarado con confianza que mi afecto físico era patético ahora intentaba desesperadamente descubrir cómo hacer que la deseara como antes. Comenzó a hacer más ejercicio, a comprar lencería nueva, a peinarse de forma diferente. Intentaba volverse más atractiva sin entender que la atracción nunca había sido el problema. ¿Me veo bien?, preguntaba ella, modelando un atuendo nuevo o un peinado diferente. ¿Te ves bien? Solo bien. Siempre has sido atractiva. Ese nunca fue el problema. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que yo era el único al que le importaba lo suficiente como para hacer algo respecto a lo atractiva que te encontraba. Comenzó a leer artículos sobre relaciones en línea. Pidió consejo a sus amigas sobre cómo ser más afectuosa. Incluso llamó a su hermana para quejarse de lo mucho que yo había cambiado, aunque tuvo cuidado de no explicar exactamente qué había causado el cambio. Tal vez solo está pasando por algo, sugirió Mariana durante una de sus conversaciones telefónicas que no pude evitar escuchar. Los hombres a veces se ponen raros con la intimidad. Pero él no está evitando la intimidad, respondió Ximena frustrada. Simplemente no está interesado. Es decir, participa si yo empiezo algo, pero él ya nunca empieza nada por sí mismo. Tal vez eso no sea algo tan malo. ¿No te quejabas siempre de que era demasiado empalagoso? Ximena se quedó callada durante mucho tiempo después de eso porque, sí, se había quejado de eso a su hermana, a sus amigas, probablemente a sus compañeros de trabajo. Había convertido mi afecto físico en un defecto de carácter, una señal de necesidad y desesperación. Y ahora que se había ido, estaba aprendiendo lo que realmente había perdido. Siento que ya no me deseas, dijo una noche después de otro intento fallido de seducción. Ya no te deseo desesperadamente, corregí. Solía necesitar tu afecto físico como necesitaba el aire. Eso era patético. ¿Recuerdas? Ahora estoy bien con o sin él. Pero quiero que me necesites. No puedes tenerlo de ambas maneras. O mi necesidad era patética o era valiosa. Tú elegiste patética. Así que eliminé la necesidad. La ironía no se me escapaba. Había obtenido exactamente lo que pidió. No más atención física desesperada. No más toques necesitados. No más demostraciones patéticas de deseo, y lo odiaba absolutamente. A los 4 meses, intentó un enfoque diferente. Comenzó a ser más agresiva físicamente, tratando de forzar la pasión que solía dar por sentada. Me empujaba contra las paredes y trataba de besarme intensamente. Tomaba mis manos y las ponía sobre su cuerpo durante los momentos íntimos. Iniciaba el sexo con una intensidad que se sentía más como desesperación que como deseo. Pero esto es lo que no pudo recrear, la conexión emocional que había impulsado mi pasión física. Cuando yo solía besarla desesperadamente, venía de un lugar de necesidad genuina y afecto abrumador.
Cuando ella intentaba recrear esa desesperación, venía de un lugar de pánico por perder algo que nunca había valorado. Esto no está funcionando, dijo ella después de un encuentro particularmente incómodo donde había intentado ser la agresora apasionada y yo había respondido con una participación mecánica. ¿Que no está funcionando? ¿Esto? Nosotros. La forma en que somos ahora. Somos exactamente lo que pediste. Sin necesidad física patética. No sabía lo que estaba pidiendo. Sí, lo sabías. Sabías exactamente lo que estabas pidiendo. Querías que dejara de tocarte como si necesitara tocarte. Misión cumplida. Pero yo. ¿Pero tú qué? Pensaste que mágicamente encontraría un punto medio entre lo desesperado y lo indiferente. Pensaste que todavía querría tocarte constantemente, pero que de alguna manera se sentiría menos necesitado. No tuvo respuesta para eso porque no había respuesta. Había querido que la deseara de forma menos obvia, y ahora estaba aprendiendo que ese deseo menos obvio se parecía mucho a no desear en absoluto. 5 meses después de aquella noche en la cocina, finalmente se rompió por completo. Llegué a casa del trabajo y la encontré sentada a la mesa de la cocina con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran las lágrimas manipuladoras de conversaciones anteriores, sino el tipo de llanto profundo y agotado que surge de entender finalmente algo que has estado evitando. No puedo seguir haciendo esto, dijo sin mirar hacia arriba. ¿Hacer qué? Vivir con alguien que no me desea. Nunca dije que no te deseaba. No actúas como si me desearas. No actúo desesperado por ti. Hay una diferencia. Extraño lo desesperado, susurró ella. Y fue lo más honesto que había dicho en meses. Extraño sentir que no podías quitarme las manos de encima. Extraño sentir que necesitabas besarme. Extraño sentirme deseada. Te sentías asfixiada por todo eso. ¿Recuerdas? Sentías que yo era un adolescente patético. Me equivoqué. ¿Sobre qué parte? ¿La parte patética o la parte del adolescente? Sobre todo. Me equivoqué sobre todo. Me senté frente a ella, mirándola de verdad por primera vez en meses. Se veía más pequeña de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que no podía manejar. ¿Exactamente sobre qué te equivocaste? Pregunté. Pensé que el hecho de que me tocaras todo el tiempo significaba que eras necesitado e inseguro. No me di cuenta de qué significaba que me amabas. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de la diferencia entre alguien que te toca porque necesita algo de ti y alguien que te toca porque no puede evitarlo. ¿Cuál de los dos era yo? No podías evitarlo y te hice sentir patético por ello. Fue la primera cosa genuinamente honesta que había dicho desde que comenzó toda esta situación. Pero la honestidad no arregla automáticamente las dinámicas rotas. Y yo había aprendido a no confiar en las lágrimas o las confesiones como indicadores de un cambio real. ¿Entonces qué quieres de mí ahora? Pregunté. Quiero que me perdones y vuelvas a ser como eras, de la manera patética, de la manera amorosa. Eran la misma cosa, según tú. Sé que me equivoqué. Quiero recuperar lo patético. Quiero recuperar lo desesperado. Quiero sentir que no puedes resistirte a mí. Pero ahora puedo resistirme a ti. Eso es lo que me enseñaste. De eso han tratado estos 5 meses. De aprender que no necesito tu afecto físico para sentirme completo. Ella sollozó más fuerte. El tipo de llanto que surge al darse cuenta de que has perdido algo irreemplazable. No sé cómo hacer que me desees como solías hacerlo. No puedes. Porque la forma en que solía desearte venía de creer que tú me deseabas de vuelta. Ahora sé que no es así. Pero sí te deseo de vuelta. Deseas recuperar la atención. Deseas recuperar la validación. Quieres volver a sentirte deseada. Pero en realidad no me deseas a mí de vuelta. Si me desearas a mí, habrías aprendido a desearme primero. Pero lo estoy intentando ahora. Estás intentando recuperar algo que perdiste. Eso no es lo mismo que intentar dar algo que nunca has dado. 6 meses después de mi transformación, ella era una persona completamente diferente, pero no en el buen sentido.
Había comenzado a iniciar el contacto físico constantemente, pero se sentía forzado y desesperado. Intentaba recrear momentos de nuestra relación temprana, pero sin la emoción genuina que había hecho que esos momentos fueran especiales. La verdad se estaba volviendo clara para ambos, ella nunca había aprendido a desear a alguien. Solo había aprendido a ser deseada. Y ahora que no era perseguida con una intensidad desesperada, no sabía cómo ser ella la que perseguía. Enséñame, suplicó una noche después de otro intento fallido de crear intimidad. Enséñame cómo tocarte de la manera en que tú solías tocarme. No puedes aprender la pasión por instrucción, respondí. O la sientes o no la sientes. La siento ahora. Sientes pánico por perder algo que diste por sentado. Eso no es lo mismo que la pasión. ¿Cómo sabes la diferencia? Cuando yo solía besarte, no pensaba en lo que podría perder. Pensaba en lo afortunado que era por tener algo que valía la pena besar. 7 meses después, algo finalmente cambió en su enfoque. En lugar de tratar de recrear nuestra antigua dinámica o forzar una pasión que no sentía de forma natural, comenzó a tratar de crear algo completamente nuevo. Se sentaba cerca de mí durante las películas sin intentar forzar los mimos. Tomaba mi mano durante los paseos sin presionar para obtener una respuesta. Me daba un beso de buenas noches sin esperar que condujera a algo más. Por primera vez desde aquella noche en la cocina, su afecto físico se sentía genuino en lugar de estratégico. No estaba tratando de obtener algo de mí, estaba tratando de darme algo a mí. Esto se siente diferente, dije después de que ella me besara la mejilla mientras yo leía. ¿Diferente cómo? Como si realmente hubieras querido besarme, no como si quisieras que yo reaccionara al ser besado. Realmente quería besarte. ¿Por qué? Porque te veías tranquilo y quería ser parte de esa paz. Fue la primera vez que describió el afecto físico en términos de lo que quería dar en lugar de lo que esperaba recibir. Y por primera vez en 7 meses, sentí que algo se agitaba en respuesta a su toque. 8 meses después de mi transformación, tuvimos relaciones sexuales por primera vez que se sintió como hacer el amor en lugar de una negociación. Ella no intentó forzar la pasión ni recrear nuestra antigua intensidad. Simplemente estaba presente conmigo, tocándome porque quería tocarme, no porque quisiera que la tocaran de vuelta. Después, acostada en la cama, dijo, ahora lo entiendo. ¿Entender qué? La diferencia entre tocar a alguien porque necesitas validación y tocar a alguien porque lo amas. ¿Cuál de las dos cosas estás haciendo ahora? Estoy intentando hacer la segunda. ¿Cómo se siente? Aterrador. Porque no tengo el control de si vas a responder de la manera que yo quiero que lo hagas. Eso es lo que se siente con la vulnerabilidad. ¿Es así como te sentiste durante 2 años? ¿Vulnerable cada vez que me tocabas? Sí. Y yo te hice sentir patético por ser vulnerable. Sí. Lo siento. Fue la primera disculpa que ofreció que se sintió genuina en lugar de estratégica. Y por primera vez desde que empezó todo esto, sentí ganas de buscarla. Así que lo hice. La atraje más cerca, besé su frente y la sostuve mientras lloraba. No eran lágrimas de manipulación o frustración, sino lágrimas de remordimiento genuino por lo que había perdido y por lo que me había hecho pasar. 9 meses después, estábamos en una relación completamente diferente. Ella había aprendido a iniciar el afecto físico sin desesperación ni manipulación. Yo había aprendido a recibirlo sin corresponder inmediatamente por hábito. Ambos éramos más cuidadosos con la vulnerabilidad del otro, más intencionales sobre nuestra conexión física. ¿Crees que vamos a lograrlo? Preguntó una noche mientras preparábamos la cena juntos. Creo que vamos a estar bien, respondí. Pero nunca volveremos a ser como antes. No quiero volver. Me gusta más esta versión de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora cuando me tocas, sé que estás eligiendo hacerlo. Y cuando yo te toco, estoy eligiendo hacerlo. Ya nada es automático. ¿Cómo se siente eso? Como si ambos importáramos. 1 año después de aquella noche en que llamó patético a mi beso, me di cuenta de algo importante. El hombre que solía necesitar desesperadamente su afecto físico se había ido para siempre.
En su lugar había alguien que podía apreciarlo sin requerirlo, alguien que podía darlo sin necesitar que se lo devolvieran de inmediato, alguien que entendía la diferencia entre el amor y la desesperación. Y la mujer que solía recibir amor pasivamente había aprendido a darlo activamente. Había aprendido lo que se sentía al desear a alguien lo suficiente como para arriesgarse al rechazo. Había aprendido lo que se sentía al ser vulnerable en busca de conexión. Éramos personas diferentes en una relación diferente. Y por primera vez en 2 años, se sentía como si ambos nos estuviéramos eligiendo el uno al otro, en lugar de que una persona eligiera y la otra permitiera que sucediera. El Javier patético y desesperado que necesitaba validación física constante estaba muerto. Pero el hombre que lo reemplazó conocía la diferencia entre ser deseado y ser necesitado. Y ese hombre nunca más se conformaría con que lo dieran por sentado. Algunas noches, ella me buscaba primero. Otras noches, yo la buscaba a ella primero. Pero ninguno de los dos daba por sentado ese contacto. Ambos aprendimos lo que se sentía al vivir sin ello. Y ambos aprendimos que el afecto físico sin respeto mutuo y esfuerzo era solo una actuación. Lo que teníamos ahora se sentía real de una manera que nuestra antigua dinámica nunca lo había sido.